más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Dios les bendiga a todos los que se conectan. Y bueno, contento y feliz de poder compartir en esta ocasión esta nueva serie que hemos comenzado la semana pasada. Y comenzamos con esta serie, ¿Quién quiere ser lleno del Espíritu Santo? Fuimos desafiados con una pregunta. ¿Qué querés? Lo cierto es que en cada fin de semana en nuestras congregaciones vienen personas que vienen porque desean ser sanos, desean que sus finanzas sean arregladas, que sus relaciones también sean restauradas. Y ahora descubrimos que Dios quiere darnos algo más grande que nuestras necesidades personales, porque cuando te sanás, después al tiempo te volvés a enfermar. Cuando se mejoran tus finanzas, de vez en cuando, y más aquí en Argentina, hay reveses económicos y volvés a tener déficit financiero nuevamente. Y así es la vida. Viene un problema, se soluciona, pero después vienen otros problemas nuevos. Y por eso Dios quiere que recibamos el regalo más grande de nuestra vida, que es lo que preguntamos con esta nueva serie. ¿Quién quiere ser lleno del Espíritu Santo? Porque precisamente eso es lo que Dios quiere darnos a cada una de nuestras vidas. Hoy, para poder entender lo importante que es tener al Espíritu Santo, hoy hay muchas personas que por las redes sociales y hay páginas donde hay gente que está buscando a su padre, porque se crió sin él, se crió huérfano y como que hay una necesidad de esa paternidad que nunca estuvo, por lo menos saber dónde está. ¿Por qué? Porque la vida sin un padre, cuando somos huérfanos, realmente nos sentimos inseguros, nos sentimos que nadie nos protege, que nadie nos cuida, nos sentimos abandonados. Y esto también es cierto en el mundo espiritual. Cuando no tenemos paternidad espiritual, claro que estamos inseguros, estamos llenos de temores, tenemos ansiedad. ¿Por qué? Porque fuimos creados para que nos protejan, para que nos cuiden. Así como en el mundo natural, cuando hay una paternidad presente, te sentís quien te cuida, quien te guía, quien te protege, vivís más seguro. Y cuando hay orfandad de paternidad, todo lo contrario, te sentís inseguro, te sentís que nadie te protege, nadie te cuida. Pero pensemos en la orfandad espiritual. ¿Cuántas personas realmente viven sin tener a Dios como Padre en sus vidas? Por eso el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, los versículos 12 y 13, nos dice cómo es que podemos nosotros experimentar un encuentro con Dios y así poner fin a la orfandad. Leemos, dice: a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Qué importante, porque nuestro mensaje de hoy se llama partida de nacimiento. ¿Para qué sirve una partida de nacimiento? Bueno, por empezar, para que chequees cuál es tu verdadero nombre. Hay personas que por ahí la llaman de una manera, pero cuando se fijaron en la partida de nacimiento resulta que tenían otro nombre. Y por ahí pensaron que fulano era su papá y se dieron cuenta que la partida no era el que decían que era su padre. La partida de nacimiento da los datos de cuál es nuestro origen y quiénes fueron nuestros progenitores. Espiritualmente necesitamos saber cuál es nuestra partida de nacimiento. Y unos capítulos más adelante, en Juan 3, versos 5 y 6, Jesús
nos va a decir la manera de cuál es nuestra partida de nacimiento, cuál es nuestro comienzo. Y él dice, Jesús le respondió, te aseguro que si uno no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Todos nacen de padres humanos, pero los hijos de Dios nacen del Espíritu. Así que nuestro origen para tener un encuentro con Dios tiene que ver con el Espíritu Santo. Es a través del Espíritu Santo que podemos nacer de nuevo y ser así verdaderos hijos de Dios. Y cuando esto ocurre, que el Espíritu Santo viene a nuestro interior, ocurre una transformación. Dejas la inseguridad, dejas el miedo, la sensación de soledad y te convertís en una persona segura, porque sabés cuál es tu origen. Tu origen es espiritual también y tu origen es divino. Dios nos creó y Dios nos salió al encuentro para darnos una nueva vida. Así que nacer de nuevo de lo alto es lo que sucede cuando el Espíritu desciende en tu vida y te convierte en un hijo de Dios. En Marcos capítulo 1, verso 7, Juan el Bautista decía lo siguiente, Juan anunciaba, yo los bautizo con agua, pero él, Jesús, refiriéndose a Jesús, los bautizará con el Espíritu Santo. Así que ese es nuestro origen, haber sido bautizado con el Espíritu Santo. Es nuestro comienzo en nuestra relación con Dios. Interesante, ¿verdad? Porque la palabra bautismo significa nuevo comienzo, nuevo inicio. Viste que hay vuelos de bautismo, significa que una persona que nunca voló un avión, por primera vez a su primer vuelo se le llama vuelo de bautismo, porque eso es lo que significa bautismo. Y también en la Biblia significa nuestro comienzo en la vida de fe. Cuando nos bautizamos en las aguas, también eso es una representación de cómo el Espíritu Santo desciende a nuestra vida. Esto lo hemos ejemplificado en la vida de Jesús. Jesús se bautizó no porque lo necesitase, sino para dejarnos un ejemplo que también nosotros teníamos que hacerlo. Y el bautismo en agua está muy relacionado con el bautismo espiritual, es decir, el bautismo del Espíritu Santo. Y hay una aclaración, el bautismo se recibe una sola vez, porque indica inicio, y la llenura del Espíritu Santo ocurre varias veces. Más adelante vamos a estar hablando de la vida llena del Espíritu Santo, pero ahora estamos hablando de lo principal, de cómo ser un hijo de Dios. Y se llega a ser un hijo de Dios cuando somos bautizados por el Espíritu Santo. Claro, esto ocurre cuando crees en Jesús como tu Señor y Salvador personal, y esa actitud es hecha con fe. Dios en el mismo momento te llena, te bautiza con el Espíritu Santo. Veamos Marcos, como dije, 3:16. Tan pronto como Jesús fue bautizado ahí en el río Jordán, subió del agua, en ese momento se abrió el cielo y él vio el Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Y una voz del cielo decía, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Interesante, ¿verdad? Cuando Jesús se bautiza en las aguas, los cielos se abren y él también recibe el bautismo del Espíritu Santo. Él es llenado por el Espíritu Santo y ratificada su relación con Dios, porque dice, este es mi Hijo amado. Así que vemos en la vida de Jesús esa experiencia también como un modelo, un ejemplo para que nosotros, al creer y demostrarlo públicamente en el bautismo en agua, entonces vamos a recibir también el bautismo en el Espíritu. El Espíritu Santo nos dará un nuevo comienzo. En el capítulo 1 de Hechos y el verso 5, Jesús le había hablado a los discípulos acerca del Espíritu Santo, que cuando Él se fuera no los iba a dejar huérfanos, iba a enviar otro Consolador, y eso comienza a cumplirse. Él les dice, Jesús, en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Y eso
queda registrado en la Biblia en Hechos capítulo 2 del verso 1 en adelante. 120 son bautizados con el Espíritu Santo. Su nueva relación con Dios es ratificada y comienzan ahí su vida cristiana a vivir y a caminar como verdaderos hijos de Dios. Hubo una prédica en medio de ese inicio de bautismo del Espíritu Santo, y en Hechos 2:38 leemos que Pedro le dice a la gente que escucha y que ve los que son bautizados con el Espíritu Santo, dice: arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Les contestó Pedro: y recibirán el don del Espíritu Santo. Es decir, a partir de ese momento son hijos de Dios. Muchos creen que son hijos de Dios porque vienen a la iglesia, porque hacen alguna liturgia religiosa, porque se cuelgan una cruz, y ellos piensan que por eso son hijos de Dios. La Biblia dice que no, que somos hijos de Dios cuando recibimos el don del Espíritu Santo y nacemos de nuevo. Y esa es nuestra partida de nacimiento. Pablo lo deja bien claro en Romanos 8:9. Él dice: recuerden que no es cristiano quien en su interior no tenga el Espíritu Santo. Así que no es porque uno se crea hijo de Dios o haga algunas prácticas religiosas que realmente lo colocan en la postura de hijo de Dios. Solo los que tienen el Espíritu Santo. Ahora, la presencia del Espíritu Santo en tu interior será tu partida de nacimiento. Entonces nos preguntamos, ¿cómo podemos saber que tenemos al Espíritu Santo? Si es creyendo y recibiendo a Jesús como Señor y Salvador personal. Pero bueno, lo he hecho. ¿Y cómo puedo darme cuenta? ¿Cómo puedo ratificar esa experiencia? Bueno, hay cosas que suceden cuando el Espíritu Santo viene a tu vida. Toma nota. En primer lugar, nos da una clara evidencia del pecado. ¿Sabés que nos cuesta mucho reconocer que somos malos? Nos cuesta mucho reconocer que estamos rotos. Siempre estamos mirando al otro para echarle la culpa o para decir algo para colocarnos en postura de víctima. Pero nunca decimos: yo he errado el blanco. Dios estableció una manera en que yo viva y he querido, pero no he podido. Nos cuesta mucho reconocer eso. Siempre pensamos de los demás lo peor que ellos han hecho. Y de nosotros, ¿qué pensamos? No, que somos buenos, que somos lo mejor. Y eso, cuando viene el Espíritu Santo, la persona se arrepiente y dice: no, soy malo, soy un pecador, soy una persona rota, he fracasado, no he dado con los propósitos de Dios, me arrepiento. Por eso en 1 de Juan 1, verso 8 y 9 nos dice la palabra: si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Recién cuando viene el Espíritu Santo en nuestra vida, podemos arrepentirnos con sinceridad y reconocer que necesitamos que el poder del pacto de su sangre nos limpie de todo pecado. Lo segundo, cuando viene el Espíritu Santo, tenés una definitiva visión de la cruz. Por lo menos acá en Occidente todo el mundo sabe que Jesús es un ser histórico que hace más de 2000 años murió en una cruz. Creo que la mayoría, por no decir todos, lo saben. Bueno, lo importante no es saberlo, lo importante es experimentarlo, y ahí hay una gran diferencia. No todo el mundo ha experimentado el significado de la cruz, porque experimentarlo significa darnos cuenta por qué ocurrió ese evento histórico. Es un evento histórico del pasado, cuando solo lo sabés, pero cuando lo experimentás te das cuenta que ese evento del pasado
también tiene que ver con el presente. No es algo que quedó atrás, es algo que continúa pasando. Lo que Cristo hizo en la cruz, no solo lo hizo, lo está haciendo ahora y lo seguirá haciendo. Y eso se debe a comprender realmente el significado de la cruz. Pablo en 1 Corintios 1:18 nos dice: el mensaje de la cruz parece una tontería para aquellos que están perdidos. Sí, es una cosa que se festeja en Semana Santa una vez al año. Pero dice, pero para los que somos salvos, ese mensaje de la cruz es poder de Dios. Cuando viene el Espíritu Santo, tenés otra mirada sobre la cruz. La experimentás en tu propia vida. El apóstol Pedro nos dice en su primera carta, en el capítulo 2 y el verso 24, mientras moría en la cruz, sobre su propio cuerpo llevaba nuestros pecados. Sus heridas sanaron las nuestras. Pedro ve la acción poderosa de la cruz. Es una experiencia, te sentís perdonado. Y además, toda tu alma rota empieza a ser sanada. Entonces el Espíritu Santo como que nos hace caer las escamas de los ojos y nos deja ver algo diferente que ocurrió ahí en la cruz. Toda mi historia, toda mi vida, la tuya, tiene que ver con la cruz. Y la cruz es el precio que Dios pagó para perdonar nuestros pecados y hacernos hijos de Dios. Y solo a través del Espíritu Santo es que podemos comprenderlo. En tercer lugar, cuando recibimos el Espíritu Santo, dentro nuestro hay un cambio de naturaleza. Hay ¿cómo decirlo? Una anécdota de, no sé si la habrás oído, de la rana y el escorpión. El escorpión quería cruzar el río. Entonces le dice a la rana: ¿por qué no hacemos una cosa? ¿Me llevas arriba tuyo para cruzar el río? La rana mira al escorpión y le dice: no, dice, vos me vas a picar y nos vamos a ahogar los dos. Vamos a morir los dos. Le dice el escorpión: no, ¿cómo te voy a picar si vamos a morir los dos si te pico? Entonces, bueno, accedió la rana. El escorpión se sube al río y cuando van por la mitad del río, ¿qué hace el escorpión? La pica a la rana y le dice a la rana: ¿qué hiciste? Y es mi naturaleza. Bueno, así es nuestra naturaleza pecaminosa. Decimos que no vamos a hacer las cosas mal y terminamos haciéndola. ¿Por qué? Porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Pero cuando viene el Espíritu Santo, hay un cambio de naturaleza. Gálatas 5, 22 al 24 dice: cuando el Espíritu Santo rige en nuestras vidas, produce en nosotros amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Los que pertenecen a Cristo han clavado en la cruz los impulsos de su naturaleza pecaminosa. Sí, eso de que andaba rabiando, insultando, enojón, quedó ahí en la cruz. Ahora hay paz, ahora hay tranquilidad, ahora hay felicidad, ahora hay esperanza, ahora hay cosas buenas, porque hemos recibido una nueva naturaleza y eso es porque el Espíritu Santo llegó a nuestra vida, nuestra partida de nacimiento, nuestro origen, nuestro comienzo ocurrió ahí y entonces nuestra vida cada día es transformada y se parece más a la vida de Jesús. Y en cuarto lugar, ¿cómo nos damos cuenta que hemos recibido el Espíritu Santo? Bueno, no solo porque tenemos conciencia de pecado, no solo porque tenemos una clara visión definitiva de lo que significa la cruz para nuestra vida, no solo que hemos experimentado un nuevo cambio de naturaleza, sino que también una nueva intimidad con el Padre Dios, una relación de padre e hijo, de hijo a padre. Nos dice Juan 14, verso 15 al 18, dice: si ustedes me aman, yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre.
el Espíritu de verdad. No los voy a dejar huérfanos. Vamos a ser hijos de Dios y tenemos una relación con nuestro Padre de hijo. El apóstol Pablo dice en Romanos 8:14, dice, los hijos de Dios se dejan guiar por el Espíritu de Dios. El Espíritu que ustedes han recibido ahora no los convierte en esclavos llenos de temor. Todo lo contrario, estamos llenos de libertad, de esperanza y de alegría, porque el Espíritu Santo nos va guiando a toda verdad y a toda justicia. Dice el verso 15 en adelante, el Espíritu nos convierte en hijos de Dios y nos permite llamar a Dios. Me gusta esta versión como dice papá. Es una palabra aramea en la que Jesús en el Nuevo Testamento se traduce esta idea acerca de Dios. Papá. Es la palabra aramea Abba. El Espíritu de Dios se une a nuestro espíritu y nos asegura que somos hijos de Dios. En aquel tiempo, en el tiempo de Jesús, lo primero que decía un bebé cuando balbuceaba era Abba, 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 y ya sabían todo que estaba diciendo papá. Lo primero que dice un bebé hoy en día es papá, papi, es lo primero que dice. Bueno, porque tenemos esa necesidad de estar con nuestro Padre Celestial y el Espíritu Santo nos da esa posibilidad de relacionarnos con Dios. Viste que algunos le dicen Padre, pero eso de Padre es medio formal. Él es tu papá, alguien que te cuida, alguien que te acompaña, alguien que está siempre al lado tuyo, para que no te sientas solo e indefenso, sino que te sientas protegido. Estas son las evidencias de que hemos recibido el Espíritu Santo. Y para poder ser hijo de Dios y dejar de vivir en la orfandad, tenés que creer en Jesús. Y luego lo demostrás cuando tu iglesia te da la oportunidad para bautizarte en agua. Está entrelazado el bautismo en agua con el bautismo del Espíritu Santo, porque es el primer paso a la obediencia. Lo primero que haces como hijo de Dios, te bautizás y el Espíritu Santo ha llenado tu vida, te ha bautizado para que puedas vivir como verdadero hijo de Dios. Vamos a orar, porque quizás pensabas que eras hijo de Dios, pero analizando este mensaje te diste cuenta que no podés reconocer que sos pecador, que no habías podido tener una visión clara de la cruz, no has recibido una naturaleza nueva, seguís como antes. Bueno, esta es tu oportunidad para creer en Jesús, para recibirlo, y el Espíritu Santo te va a bautizar y ahí es el comienzo. Y ya tenés al Espíritu Santo y con Él tenés el regalo más grande de tu vida. Vamos a orar. Padre Dios, te damos gracias por tu palabra y te pedimos que cada uno de nosotros pueda creer y recibir a Jesús como Señor y Salvador personal, porque de esta manera la promesa es que recibiremos el don del Espíritu Santo. Señor, toca cada corazón moviendo al arrepentimiento y viendo ahí en la cruz el precio más alto que se pagó a favor de mi redención y recibiendo en este momento una nueva naturaleza, ya no una naturaleza pecaminosa, sino una naturaleza divina para ser cada día más como Jesús, para que los frutos del Espíritu puedan expresarse cotidianamente, que también podamos vivir esa relación paterna. No estamos huérfanos, ya no tenemos que estar bajo el miedo, bajo la inseguridad. Ahora como hijo de Dios, esa es nuestra verdadera identidad. Tenemos un Padre amoroso que va a cuidarnos y que va a darnos cosas buenas que nuestra vida necesitan. Les bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga ricamente. No, no, no me soltarás en la calma, en la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto ni en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios nunca me dejará.